Hoy tengo en la fórmula del éxito la mejor hamburguesa del mundo. La mejor hamburguesa de todo el mundo. La mejor hamburguesa del mundo Se come en España. Que una hamburguesa valenciana sea la primera del mundo, ¿tú estarías dispuesto a aceptar que la mejor paella del mundo fuera de Chicago? Tú empezaste con un Instagram. Se me ocurre irme a Nueva York a probar las 15 mejores hamburgueserías de aquel momento. 100 Burgers existía como cuenta de Instagram de dos foodies que probaban burgers antes de ser un restaurante de hamburguesas. ¿Cuánta gente está trabajando en 100 ahora? Ahora somos 210. Facturación. 26 millones estamos ahora mismo de facturación. Pero eso no es lo que nos importa. Yo creo que lo más importante es el producto. ¿Cuál es el siguiente producto que puede desbancar a las burgers o que puede seguir esa estela? En los últimos años se está viendo una revolución de las pizzas en Nueva York. El producto que más consumo tiene, la relación más favorable que hay es en el kebab. ¿La pasión es lo que crees que te ha llevado al éxito? All-in, hay que hacerlo así, si no, no sale. Bueno, yo hipotequé mi casa en realidad, para ser sinceros. Lo que me pasó y lo que voy a contar ahora, sin ello no habría emprendido. Por tanto, también es interesante que se conozca. Hablemos de McDonald's. Es la única burger que como en España, que no sea 100. Ni de vicio. No. ¿La única hamburguesa que has probado es la tuya? En España sí. Fuera, cientos. La hamburguesa que más he comido en mi vida es... Alex, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí contigo, Uri. Bienvenido. Muchas gracias. Hoy tengo en la fórmula del éxito la mejor hamburguesa del mundo. Ahí es nada, ¿eh? No, la verdad que muy contentos, muy contentos. Segundo año consecutivo que nos ponen en el top 1 de la lista. El primero ya fue una justificación de todo el esfuerzo que hemos puesto en el proyecto. En este segundo, esta reconfirmación ya, vamos, nos deja en paz con nosotros mismos. Bueno, esto es como un drop de mic, ¿no? Decir, ya has conseguido el número 1 por segundo año consecutivo. Una hamburguesa de Valencia. A nivel planetario. Es decir, yo siempre intento en la fórmula del éxito traer a los mejores. Gente que nos inspire, que nos informe, que nos entretenga, que nos diga cómo se tienen que hacer las cosas. Y yo creo que vosotros lo habéis conseguido. No sé si tú tienes esa sensación también. Bueno, a ver, yo hasta cierto punto te podría decir que siento que verdaderamente el hecho de ser número 1 del mundo en esa lista lo que hace es colocarnos ante todo como una referencia en burgers, ¿verdad? A nivel mundial. Y que todas las personas y lugares que se relacionan con la empresa, Valencia, España, nuestro equipo, nuestros primeros clientes, se sientan orgullosos. Ese orgullo, esa sensación de representar algo que es lo que te ha visto nacer y crecer, es lo que más felices nos hace. Ahora, la fumada que es que una hamburguesa valenciana o española sea la primera del mundo es grande también, y eso es una cosa que nos da mucho que pensar. Porque claro, ¿tú estarías dispuesto a aceptar que la mejor paella del mundo fuera de Chicago? Me levanto y me voy. ¿Qué están diciendo, no? O sea, claro. Están locos estos tíos. Entonces, claro, ese es el nivel de hito que hemos conseguido, y que las validaciones vengan a veces también, pues hay muchos clientes norteamericanos que vienen al restaurante y dicen, efectivamente, sí. Yo no había probado algo así nunca. Qué bueno. O mi favorita de Nueva York se parece a esta o tal. O sea que... Hoy va a ser un podcast fantástico, Alex, porque tú tienes una historia increíble. Os animo a todos a que lo veáis, porque vamos a hablar de algo maravilloso como es el emprendimiento, el mindset, ¿no? Que se llama, de cómo arquitecturas tu mente para poder pasar de cero a vender 25 millones de euros en hamburguesas, que es lo que hace 100 ahora. Y algo súper divertido como son las hamburguesas, que es un mercado que no sé por qué, y todo el mundo estará conmigo, está como eclosionando. Hay hamburguesas súper divertidas, campañas de marketing increíbles. Parece como que todo está pasando en torno de las hamburguesas. ¿Qué está pasando? Bueno, a ver... Cuando monté 100 con Ezequiel hace 5 años, ya nos decían nuestros familiares, pero ¿cómo te vas a meter en ese sector de las hamburgueserías si está ya más copado que copado, ahí ya está todo el mundo y tal? No ha parado de evolucionar, ha seguido haciéndolo todos estos años. Yo creo que hay varios factores que han hecho que las burgers hayan tenido este crecimiento tan grande en España. El primero es el punto de partida.
estábamos por detrás de nuestros países similares a nosotros, es decir, de otras economías o de otras culturas que tenían un desarrollo en el mercado de la burger mayor que España, cuando en realidad teníamos similitudes con ellos. Y ya no solo hablo de Estados Unidos, sino de otros países europeos e incluso latinoamericanos. Entonces, había ahí como un hueco. Ese es el punto de partida. Pero es que encima nosotros tenemos dos ingredientes fundamentales que a 100 le han ayudado mucho también a poder ser una referencia en el mundo de las burgers a nivel internacional, que es, por un lado, la capacidad gastronómica de este país, que está más que demostrada y que en todos los demás rankings más o menos importantes que hay en el mundo de cualquier tipo de restaurante solemos estar primero, segundo y tercero todos españoles. Es decir, la gastronomía española es algo que es una potencia tremenda lo que tenemos. Teníamos ese caldo de cultivo también, por tanto. Entonces, el sector de las burgers en España ha bebido mucho de que muchos chefs muy buenos se han implicado en esto y han ayudado a desarrollar muchas cosas, ¿no? El propio Dani García ha montado hamburguesas, ¿no? O sea, muchas cosas en esa línea se han hecho. Y la otra, que es a lo mejor la que es menos conocida, pero probablemente sea la más importante, es que el sector cárnico y ganadero español es el mejor del mundo. No hay ningún otro sector en ningún otro país que tenga la combinación de seguridad alimentaria, calidad y coste, aunque el coste no creo que dure para siempre, luego si quieres hablamos un poco de eso, que tiene el sector ganadero y cárnico español. Es decir, el sector cárnico en España es una barbaridad. El número 1. Número de razas, para mí es el número 1 del mundo. Número de razas, edad de la cabaña, métodos y sistemas de criado, de alimentación, todo lo que es la infraestructura de esa industria, la capacidad que tenemos para generar buen producto a partir de todo esto. Es impresionante, de verdad que es impresionante. No hay países que tengan esto. Y claro, al final las burgers, pues bueno, como mínimo podríamos discutir qué porcentaje de una burger es la carne, ¿no? Pero desde luego que es el ingrediente más importante. Y gracias a eso, nosotros hemos podido, por ejemplo, destacar las hamburguesas españolas en la lista de The World's Best Burgers, las 3 españolas que hay, que estamos nosotros, está Soul Coffee de Valencia y está Briochef de Madrid. Las 3 tienen en común, dentro de lo que es la lista, que su carne es especialmente destacada por parte del jurado. Es decir, oye, que el sabor cárnico, que ese dry aging, que esas texturas, que esos sabores no son fáciles de encontrar en otros países del mundo. Es decir, que partíamos con una base de recorrido para hacer y luego teníamos mucha gastronomía y muy buena carne. A partir de ahí, yo creo que la ola de las burgers, y esta es una visión muy desde dentro, ahora ya se va a empezar a estabilizar. Un amigo mío tenía una norma sagrada. De 8 a 12 de la mañana, nada ni nadie le molestaba. Ni reuniones, ni redes sociales, solo concentración total para sacar adelante su startup. Pero claro, su antigua operadora móvil pensó que ese era el mejor momento, el momento perfecto para llamarle con promociones comerciales. Una tras otra, como si alguien se metiera en su despacho sin tocar la puerta. Como sabes, la concentración no se negocia. Por eso se cambió a O2, la compañía con la mayor red de fibra y 5G Plus para el móvil que no interrumpe con llamadas comerciales, que ofrece un precio fijo, sin sorpresas, a final de mes y que, si mejora la tarifa, lo primero que hace es aplicarla a los que ya son clientes y sin tener que pedirlo. Ahora, si algo le interrumpe por la mañana, será porque vale la pena. O2 no solo te ofrece un buen servicio, también cuida de lo más valioso que tienes, tu tiempo. Y si decides invertirlo en descansar un poco, ahora puedes disfrutar del mejor contenido de Movistar Plus y Netflix con su nueva tarifa. Descúbrelo en o2online.es o llama al 1551. Ahora, continuamos con el podcast. Vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de ventas y vamos a hablar de branding. Porque ¿cómo se convierte una comida que es fast food, que es barata, que no tiene nada de glamour, que es un bocadillo de carne, en algo cool, en algo guay, en algo que inspira, que tiene una cultura detrás, que parece ser que es lo que está pasando ahora? Vamos a rebobinar muchos años atrás. Es muy importante dar contexto. Lo que nos había llegado a Europa y a España de las burgers no es el origen de las burgers. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hablemos de historia de las burgers, ¿vale? Que es algo que puede ayudar también a informar un poco toda esta vorágine que hay sobre el producto y en qué consiste. La hamburguesa en sus orígenes no es un producto, llamémosle chabacano o básico o de baja calidad,
se convirtió en ello por una serie de circunstancias en Estados Unidos que ahora comentamos, pero cuando la primera vez que se pone una carne picada entre dos panes y se le llama hamburguesa como tal y empieza a haber como una especie de clúster de restaurantes que ofrecen esto es Nueva York, siglo XIX. Ocurre porque con toda la inmigración europea, sobre todo centroeuropea, cuando Nueva York estaba en pleno desarrollo, siglo XVIII, siglo XIX a nivel ciudad, en el puerto de Nueva York surgen muchos restaurantes de postín, no restaurantes barateros, sino de alta calidad. Muchos de ellos eran steakhouses que querían ofrecer opciones a ese inmigrante que había venido, ¿no? Desde Europa. La hamburguesa como tal, la carne picada y esa receta de carne picada macerada de algún modo especiada, es verdad que nace en Alemania y en Centro Europa había varias subversiones, pero cuando la mandamos a Nueva York es cuando empieza a llamársele hamburguesa, a ponerse entre dos panes y a empezar a crear combinaciones. Bueno, pues ese nacimiento real de la hamburguesa, los restaurantes que la vendían no eran hamburgueserías, eran restaurantes como tal, y de hecho en Nueva York eso sigue siendo así, que las mejores hamburguesas no están en hamburgueserías, sino en restaurantes que venden otras cosas. La hamburguesa era un producto de lujo, en restaurantes de, llamemos lujo o de alta gama, y era una parte de la carta de esto. ¿Qué ocurre después? Bueno, pues ocurren varias cosas. Lo primero que ocurre es que hay una serie de crisis sanitarias en Estados Unidos a finales del siglo XIX y de publicaciones que ponen en cuestión el uso de la carne picada, el tratamiento que se le está dando en los restaurantes de este estilo y demás. Y luego viene también la crisis del año 29, la crisis de los años 20, ¿no? Económica, que deja pues mucho dolor en la clase media y demás. Y entonces, en principios del siglo XX, en los años 30 sobre todo y 40 del siglo XX, hay varios proyectos, y aquí es donde empieza lo que casi todo el mundo conoce como las hamburguesas a día de hoy, que buscan solventar el problema de precio y coste y el problema sanitario. Y entonces dicen, bueno, yo tengo que hacer esto para todo el mundo, para el público, para el obrero, para la familia que quiera venir y alimentarse de esto con regularidad. Por tanto, tengo que hacerlo más pequeñito de lo que era, tengo que hacer raciones más ligeras de carne y además tengo que garantizar un sistema de cocción uniforme y además tengo que ir a volumen. Entonces, ahí nacen varios proyectos. I'm loving it. Ese es uno de ellos, ¿eh? Ese es uno de ellos. Perfecto. Antes que no vamos a decir marcas porque aquí no nos sponsoriza nadie, vale. Pero empieza por M y termina por McDonald's. Todo el mundo lo conoce. De hecho, es uno de ellos. Antes que ellos, esta la decimos porque no creo que nos patrocinara en ningún caso, ¿no? No. White Castle es uno de los primeros proyectos que nace así, haciendo un sistema de producción en masa, en línea, de hamburguesas que en el caso de White Castle eran sliders pequeñitos, cuadraditos. Todavía sigue existiendo White Castle, sigue siendo una cadena de hamburgueserías en Estados Unidos muy importante. Entonces, ¿cuál era el objetivo de esto? Oye, dejar de vender a lo que hoy serían $20-30 al cambio las hamburguesas de los restaurantes, llamémosle pijos si quieres, del puerto de Nueva York, y llevarlo al pueblo. Ese llevar al pueblo permite que la hamburguesa se convierta en un producto mucho más de masa, se cocinaba del todo en una plancha, un filetito mucho más pequeño de carne picada, garantizabas que ahí ya no había ningún tipo de riesgo alimentario y además podías cadenizar. La gracia que tenía todo esto era que podías montar muchos White Castles o muchos In-N-Outs, que es otra de las primeras grandes empresas que empieza a hacer esto, o muchos McDonald's también, aunque los hermanos McDonald's no tenían esas ganas de cadenizar o de franquiciar, y es cuando llega Ray Kroc, que es el que ya termina de hacer que todo ese mundo explote y que haya muchísimas hamburgueserías en Estados Unidos y que después, en los años 80 y 90 del siglo XX, entre en Europa. Pero, y esto es muy importante, ya con eso entronco con tu pregunta de la glamorización de la hamburguesa, en Nueva York nunca dejó de existir esa propuesta. En Nueva York siempre hubo restaurantes de postín vendiendo burgers gorditas de carne de buen origen, de carne madurada en muchos casos, de carne de lomo, de chuleta, de solomillo, de mil partes interesantes de la vaca, pero que no eran hamburgueserías como tal. Peter Luger es un gran ejemplo de esto, es un restaurante que tiene 150 años y que sigue vendiendo una de las mejores burgers del mundo a día de hoy, pero ha habido muchos más. April Bloomfield con el Spotted Pig, que lo abre en el año 2000, si no recuerdo mal, que crea un boom de la nueva hamburguesa gourmet y demás, y era cuestión de tiempo que eso acabase llegando también hasta Europa. Es muy bestia, tío, porque eres como una enciclopedia de las hamburguesas. Es lo que más me gusta en el mundo. O sea, creo que eres la persona que conozco que sabe más de hamburguesas de largo. No sé si soy la que más sabe de hamburguesas, desde luego soy uno de los que más pasión tienen, no solo por el producto, sino por toda la cultura que la rodea, la historia. Verdaderamente soy un fricacho.
de las burgers. Y eso es lo que me ha movido también a emprender en ello y un poco el motivo por el cual me dedico a esto. Sabes que, Alex, yo siempre hablo de dos cosas muy importantes en cualquier proyecto, ¿no? Que son la pasión y el no tener miedo. Cuando tú, y hablaremos de tu historia porque es una historia increíble, quiero que todo el mundo también la escuche y prestéis atención porque para mí es una historia de superación y de inspiración en cuanto a que se puede conseguir, ¿no? Muchas veces pensamos que no, pero sí. Y de que las cosas buenas salen de, a lo mejor, un inicio o una situación muy mala, como es la que tú viviste. Pero en ese caso, la pasión es lo que crees que te ha llevado al éxito. Sin duda, con lo duro que es, porque otra de las cosas que no se suele hablar mucho cuando se habla de emprendimiento es de la dureza. Ya. Y encima en un sector como el nuestro, pues creo que hasta casi más, ¿no? Yo siempre digo una cosa que es que nosotros ganamos dinero cuando los demás se lo están pasando bien. Y solo esa frase ya te tal. Nosotros, yo creo que tanto Ece como yo habríamos abandonado, seguro. Y probablemente muy al principio del proyecto, si no hubiera sido porque realmente teníamos una pasión muy grande por el producto que estábamos construyendo y que estábamos vendiendo y confiábamos en él y creíamos en él. Si hubiéramos emprendido en algo que no nos hubiera motivado tanto, ya no como proyecto empresarial, sino como qué es lo que estoy haciendo en concreto, a qué me dedico. Como producto en sí, ¿no? Como producto en sí, yo creo que seguro nos habríamos caído mucho antes de esto. Habríamos abandonado. Siempre que alguien me pide un consejo sobre emprendimiento, siempre doy el mismo, que es este, ¿no? Es, oye, pues si vas a emprender, intenta que sea en un sector con el que tengas algún tipo de relación, es decir, que tengas ya algún tipo de experiencia previa. Yo en mi caso había tenido toda la del restaurante de mi madre. Y también que sea algo que de verdad te guste, porque te van a venir leches por todas las partes y la única cosa que te va a mantener pegado a seguir intentándolo va a ser ese amor que puedas sentir por el producto, ¿no? Y es verdad que conozco muchos ejemplos de muchas empresas, no solo en las burgers, en muchos otros, que han tenido momentos en los que estaban para irse al garete, para quebrar, para cerrar, y que esos emprendedores que han seguido bregándola y luchándola y tal, al final han creado súper empresones que gracias a esa resiliencia es lo que les ha hecho triunfar. Y en ese sentido, lo más importante entonces entre producto, marketing, ventas, ¿cuál es? Yo te hablo de mi librillo, ¿vale? Sí, Yo sí. creo que cada empresario tiene ¿Tu el suyo. librillo ¿cuánta gente está trabajando en 100 ahora? Ahora somos 210 trabajadores. Facturación. 26 millones estamos ahora mismo de facturación. Tu librillo no es... Pero eso no es lo que nos importa. No. Eso es una consecuencia de que hemos dado prioridad a otras cosas. A mí no me está yendo mal, efectivamente, a mí no me está yendo mal. Pero puede que aplicando las recetas que yo aplico en mi empresa o la forma de pensar que yo tengo, a otro no le funcione tan bien. Pero a tu pregunta, Uri, yo creo que lo más importante es el producto. Yo creo a ciegas en que la mejor experiencia de usuario posible, la mejor calidad posible en un producto, en un servicio, ojo, entendiendo muy bien lo que el cliente entiende como tal, que eso es muy importante también, es lo que a la larga genera empresas que son sostenibles, que son durables y que pueden ser atemporales. Yo pienso que una empresa muy enfocada a los números va a ser presa de esos números y probablemente hay algún momento en el que haya otra que le pueda comer la tostada, y que una empresa muy enfocada a marketing, a vender, a comercializar, si no tiene un apoyo detrás sólido, a lo mejor tiene un poquito de efecto champán y no es tan sostenible en el tiempo. Es que es muy difícil, tío. Es complicadísimo. O sea, creo que normalmente lo que tiene que pasar es que cualquier producto o cualquier proyecto fracase. O sea, es lo más lógico, ¿no? Totalmente. Bueno, la estadística está ahí, ¿no? En empresas así más tecnológicas pues es un 80-90% de tasa de mortalidad. En empresas más tradicionales no es tan alta, pero también es muy alta. Vivimos en un mundo muy complejo, Uri. Todo es difícil a día de hoy. Ya no vivimos en un país que esté en fase de desarrollo. Vivimos en un país en el que estamos ya muy desarrollados, en el que la competencia es feroz, ¿no? En todos los sectores. Raro sería que en España no hubiera un sector en el que no hubiera 50, 100 personas haciendo un gran trabajo, queriendo quedarse con tus clientes. Entonces, es complicado emprender, es duro y luego es muy difícil mantenerse también. Por eso creo que tienes que tener algo
a lo que te puedas sujetar durante mucho tiempo. Y también mucha paciencia. Yo creo que es otra cosa muy importante, la paciencia. Vamos a por ese mercado. Y quiero que en una palabra, la primera que te llegue a la cabeza, me definas, no sé si competencia o gente de tu entorno. ¿En una palabra? En una palabra. Sabes que soy un poco que me enrollo mucho y tal. Claro, Yo de tendrás una palabra, que- vale, tendrás entonces que te pensar. pediré algo de tiempo, ¿eh? Vale, vamos a por una hamburguesa que todo el mundo conoce. McDonald's. Historia. Una hamburguesa que es muy popular, por ejemplo, en la velada de Ibai, Ujú. como vicio. Empresón. ¿Otra palabra más? Am, ostras, es que bueno, marca, ¿no? Yo creo que marca es una buena palabra para definir a vicio, es un marcón. Otra hamburguesa valenciana de Fitzgerald. Pioneros. Una hamburguesa que has mencionado antes, que yo he probado en Estados Unidos, que es In-N-Out. Favorita. ¿En serio? Mi burger favorita. Mi empresa de burgers favorita del mundo es In-N-Out. Si quieres hablamos un poco de ella también. Por favor, ¿Sí? vamos a Te por ello. cuento cosas de In-N-Out Sí, y sí, por qué sí. me flipa tanto In-N-Out. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y Shake Shack la conoces? Sí, también. Y me gusta mucho, A mí me gusta mucho también. pero soy más de In-N-Out que de Vale. Shake Shack. Vamos a por In-N-Out. In-N-Out es una empresa familiar, sigue siendo una empresa familiar. La dirige la nieta de los fundadores, Lindsay Snyder. Tienen, si no recuerdo mal, creo que son 300 y pico locales, casi 400. No tienen inversores, no tienen franquicias, no tienen nada de lo que puede llevarte por el mal camino. Sigue siendo gestionada de forma prácticamente igual que cuando su abuelo la fundó. Tiene una hamburguesa que me encanta y tiene un culto, ¿verdad? Hay un culto, ¿sabes lo del menú secreto de In-N-Out, ¿no? Todos los ítems que Sí, tiene y demás. el merchandising, las y todo. camisetas. O sea, es una maravilla. Y por ejemplo, In-N-Out no está presente en ningún lugar de Estados Unidos al que no puedan tardar menos de 24 horas en llegar desde sus centros productivos, porque no congela, In-N-Out no congela el producto. Todo lo hacen al momento. Esa carta tan cortita de solo burger, cheeseburger, double cheeseburger, no sé qué, no sé cuál, triple cheeseburger. O sea, me encanta todo lo que tiene que ver con In-N-Out. Siempre que alguien va a viajar a California o alrededor, siempre recomiendo que la prueben. Y luego la relación calidad-precio, ¿no? Yo creo que no solo se trata de calidad, porque al final la mejor hamburguesa del mundo pues la podemos hacer cualquiera, la cobramos a 3.000 euros, ¿no? Oye, y alguno nos la comprará y seguro que es la bomba. Y Seguro. ahí Y habrá un incluimos tío que todo te pondrá tipo la de sal por servicios. aquí, Exacto. ¿sabes? Y te cogerá y... Bueno, ya está, te lleva a tu casa y te pone el pijama y te lo encuentro, ¿no? Por ese precio, ¿no? Por 3.000 Y euros. es una rubia de 2 metros espampanante y dices, Pero, perfecto. ¿qué es lo que es muy interesante en In-N-Out? Bueno, la última vez que estuve en Estados Unidos, hace ya te diría casi un año y medio que no voy por California, valía $4. A día de hoy, con todo lo que ha pasado de coste, inflación y demás, sigue siendo una hamburguesa súper competitiva en precio. Y yo siempre que voy a In-N-Out me pasa una cosa, y es que siempre está lleno. Da igual, la hora del día y el In-N-Out al que vayas. Entonces, cuando recomiendo a la gente que vaya a In-N-Out, siempre les digo, ya verás, como antes de volver a España, vuelves a In-N-Out. Vas a ir más de una vez, estoy seguro. ¿Por qué? Porque la experiencia es muy redonda. Les admiro muchísimo y ojalá mi nieto dentro de 90 años pudiera estar gestionando 100 y que siguiéramos existiendo y que siguiéramos siendo un ejemplo a seguir en el mundo de la atemporalidad en el sector de las burgers, ¿no? Eso sería un sueño absoluto para mí, parecerme un poquito a ellos. Esto que estás diciendo liga mucho con lo que hablábamos antes de la curva o la maduración del sector, ¿no? En el que pues a lo mejor ahora se aplana un poco toda esa locura con las burgers, pero ¿cuál es el siguiente producto que puede desbancar a las burgers o que puede seguir esa estela? Porque a mí directamente me viene a la cabeza la pizza y estamos viendo también algunas propuestas, sobre todo como que empieza por Instagram. Hablaremos también de las redes sociales como ese boost para que la gente se fije en ti. Pero un poco el tema de las pizzas. ¿Crees que es el siguiente Yo creo que fenómeno? en las pizzas pueden pasar cosas porque la revolución de las burgers que estamos viviendo aquí empezó en Estados Unidos hace 20 años, ¿no? Aunque hemos hablado de toda la historia, pero ese Spotted Pig, ese Pizza Loves Emily han sido los referentes que luego han hecho que otros países hayan cogido esa herencia, ¿no? Y
en los últimos años se está viendo una revolución de las pizzas en Nueva York. Con algunos modelos que, bueno, yo los he probado, por ejemplo, los recomendamos aquí también, aunque tampoco nos patrocinen, que es l'Industrie. Hay alguno más, ¿no? Pero l'Industrie especialmente me parece un escándalo. Creo que van a salir muchos imitadores del l'Industrie o evoluciones del l'Industrie, tanto en América como en Europa, porque es un modelo de negocio redondo, súper bien enfocado a delivery. Bueno, porque es calidad de producto extrema, con un trabajo sobre la masa y sobre los ingredientes, cada ingrediente de la pizza, increíbles, con un muy buen branding, con un muy buen modelo de negocio y con un muy buen enfoque a takeaway y delivery. Yo creo que en general los sectores relacionados con la comida más street food van hacia mayor calidad en el producto, pero tienes que mantener muy potente la parte de takeaway y delivery porque es donde está realmente el volumen de consumo. Entonces yo creo que en la pizza van a pasar cosas seguro, con modelos de pizza by the slice, que es lo que hace l'Industrie. O sea, bueno, lo venden también, pero la mayoría de sus clientes no se piden toda la pizza entera, sino que cogen una slice de esta, otra slice de esta o tal cual y te haces un poquito ahí, ¿no? Algo que a día de hoy pues lo tenemos más asociado a esas pizzas de altas horas de la, de la noche, después de salir de la discoteca, y cualquier cosa que caiga, ¿no? Pues creo que eso se puede remodelizar mucho y subir mucho. Ya ha habido una evolución de la pizza en los últimos años, pero creo que le puede dar más vueltas todavía. La pizza tiene una gran ventaja además, que es un producto que es relativamente asequible en cuanto a materia prima, ¿no? O sea, no está tan sujeta a vaivenes como pueda estar el vacuno, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y la otra es el kebab. Ya han empezado a pasar cosas, ¿no? Ya hay marcas en España haciéndolo diferente a lo que conocemos. El producto que más consumo tiene, la relación número de consumidores versus calidad de la oferta existente en España, la relación más favorable que hay es en el kebab. Hay muchísimos kebabs que hacen todos lo mismo y que no están muy por la labor de esforzarse, y se venden muchísimos kebabs en España, tanto en delivery como en takeaway como tal. Y ahí creo que viene una ola gorda con este producto. Esto es fantástico porque ¿cómo haces tú? Y esto puede ser... Me está encantando el podcast de las hamburguesas. Y nunca me hubiese imaginado que haríamos un podcast de hamburguesas y que sabes que esté disfrutándolo tanto. Pero ¿cómo haces tú? Volviendo al tema empresarial, porque saltamos de cosas y creo que es fantástico. ¿Cómo haces tú para pensar, oye, pues si tengo un negocio de hamburguesas que me funciona, ¿por qué no puedo abrir un negocio también de kebabs que puede ser un nicho donde me vaya bien? Es decir, ¿cómo nos centramos? Imagínate que yo estoy haciendo ahora el podcast y yo me estoy centrando en mi podcast, pero podría pensar, ¿por qué no hago pues con otra persona que crea que... O sea, el podcast de 100. ¿Por qué no me meto a hacer el podcast de 100 y ayudo a Alex a hacer el podcast de 100? O sea, ¿cómo podemos pensar en lo nuestro? Muy bien tirada, porque es como muy goloso el pensar, ay, esto está de moda y voy a hacerlo, y eso también no. Nosotros, yo lo tengo muy claro, ser bueno en una sola cosa es muy difícil. Es prácticamente imposible ser muy bueno en una sola cosa. Bien, imagínate lo chungo que es ser muy bueno en dos cosas, ¿no? Entonces, yo esto lo aprendí, mi escuela empresarial es Juan Roig, es el modelo calidad total que Juan Roig aplica en Mercadona y demás. Y una de las cosas que dice ese modelo es que la misión de la empresa tiene que ser lo más pequeñita que puedas. Y si con eso tiras, ya vas bien. ¿Por qué? Porque es muy difícil abarcar mucho, y cuanto más abarcas, menos bueno eres en cada una de esas cosas. Entonces, pero cuando hablas de la misión, ¿a qué te refieres para que la gente lo tenga muy claro al definir su misión? Mission statement es a qué se dedica la empresa expresado en una frase, ¿no? Y es ahí a donde guías todos tus esfuerzos. Pues, por ejemplo, la misión de 100 desde que nacimos siempre ha sido fabricar y vender la mejor hamburguesa del mundo al mejor precio posible. Esa es la misión de 100. Y eso es algo que sabes tú y sabe todo tu equipo. Todo el equipo, efectivamente. Lo tienes que comunicar y tienes que también guiar a todo tu equipo y todas las decisiones que tomas filtrándolas por esa misión, ¿no? Nosotros ha habido veces que nos hemos salido de la misión y hemos salido escaldados porque la hemos cagado. Pues hemos intentado hacer Smash y en Smash pues no somos tan buenos. Oye, pues mira, pues la hemos liado, pues no tiene sentido, enfócate a lo que sabes, ¿no? Me acuerdo cuando abrimos el primer local, me estoy desviando un poco, luego volvemos. Está fantástico. Cuando abrimos el primer local, que acabas de invertir todo tu dinero en un local y tal, y tienes miedo y tal, abríamos a las 9 o 10 de la mañana y nos poníamos a hacer zumos de naranja y tostadas con tomate y aceite y tal, porque para facturar. Para facturar, yo tengo un local, para facturar. Y hacer cafés y tal. ¿Qué pasa? Pues que no éramos buenos en eso. ¿Por qué? Porque no teníamos ni puta idea.
Entonces, claro, oye, pues entre tú que no tienes ni puñetera idea y uno que lleva 30 años poniendo tostadas y cafés y tal, pues ese te ganaba y no... Pero qué difícil es eso verlo, tío. A base de leche se suelen ver las cosas. ¿eh? Sí. Antes de empezar es muy difícil de verlo, pero cuando te vas dando cabezazos, pues te vas dando cuenta, ¿no? Y hay veces que hay errores que hasta los repites. Pero, entonces, oye, ¿qué hay que hacer? Muy pequeñito, muy centrado en algo y en eso que seas bueno, estar siempre muy concentrado para no perder nivel ahí y no desatenderlo. Yo creo que ahí es donde puede estar el tema. Siempre y cuando, que esa es otra, tu mercado sea suficientemente grande. Es decir, en eso en lo que tú seas muy bueno, oye, que haya suficientes clientes, ¿no? Porque hay veces que nos queremos centrar tanto en algo que no tiene suficiente volumen que es difícil sostener que el proyecto exista. Pero bueno, por suerte en las burgers, ahí no hemos pecado de tamaño de mercado. Y cuando tienes esa misión, es importante que todo el mundo esté con esa misión clara en la cabeza en una empresa. ¿Y cómo haces que todo el mundo funcione y que esté a tu lado, te siga, no se disperse, estén todos enchufados? Es muy difícil. 200 personas. Es muy difícil. Es lo más difícil. Sin estar en un ataque al corazón continuo. Tienes que... Bueno, yo creo que seguro que tenemos mucho que mejorar en muchas cosas y en esta también. Creo que lo que hemos podido hacer bien a la hora de poder tener una empresa que está enfocada hacia nuestra misión ha sido ser muy ejemplares nosotros en cuanto a qué priorizábamos. Entonces, como hemos comunicado y hemos sido muy plastas con la calidad y con el servicio y con el producto y como hemos sido muy obsesos con eso, ya al equipo le sale solo, ¿no? Ya es como que ya se ha quedado impregnado en la cultura de la empresa que eso es muy importante y eso va por encima de cualquier otra cosa. Entonces, gracias a eso, no hemos tenido que estar, no sé, persona por persona, oye, es que tal, no sé qué, sino que ya la propia empresa tiene su cultura impregnada y funciona sola y como que se desarrolla sola. Y a veces yo veo cosas que digo, joder, qué maravilla, ¿no? Que esta persona esté detectando este problema de calidad sin que nosotros hayamos tenido que decir nada, es que ya lo lleva adentro. 100 es una empresa que le caracteriza a su equipo, le caracteriza una gran predisposición a trabajar, o sea, son gente muy esforzada, muy currante, muy predispuesta, que curran muy fuerte, son unos currantes y que están muy enfocados a la calidad, que les preocupa que las cosas salgan bien y que les preocupa que el producto salga bien. Y esa es Esa es la huella de lo que nosotros hemos dejado a nivel cultural, ¿no? Y eso sería algo que tendría que buscar cualquier empresario, cualquier startup, cualquier persona que nos esté viendo ahora para sobrevivir. Que tu equipo y que la cultura que impera en tu empresa esté alineada con lo que tú quieres y consideras prioritario es fundamental. Ahora ya cada uno que considere lo que sea más prioritario para ellos, pero es fundamental. Si no, no puedes delegar, si no, no puedes escalar ni un poquito y se complica mucho. Luego está la parte de cómo les tratas, de cómo les pagas y de qué cosas les das. Y ahí sí que nosotros también hemos sido muy dados a priorizar mucho al personal y de tener una serie de condiciones pues, que no son fáciles de encontrar en otros sitios y de apostar mucho por la cantera. También todo el equipo directivo de la empresa, que ahora mismo son 12 personas, son todos canteranos, les podríamos llamar, ¿no? O sea, son gente que se ha formado contigo. Empezaron como camareros, como cocineros, como mozos de almacén y han ido ascendiendo y han ido creciendo con la compañía y tal. Y pues eso también es algo que nos hace estar muy contentos y muy orgullosos. Y en general, ¿no? Todo el equipo y demás, el feedback que tenemos con ellos es muy bueno. Se sienten orgullosos de formar parte de la compañía e incluso pues con todo el tema del premio, ¿no? Me hace mucha ilusión pues cuando les veo que publican en sus redes sociales personales gente que es base del equipo de Madrid que nos han dado el premio. Dices, joder, qué bonito, ¿no? Porque se sienten parte de ello. Claro. Y creo que eso lo hemos trabajado bien. Oye, ¿y cuándo tienes que pedir ayuda? Porque muchas veces pensamos que nuestra idea es la hostia o pensamos que nuestra ruta la tenemos muy clara, pero no es así. Y pedir ayuda y que te digan otro punto de vista o que te den dinero o abrir a más gente, ¿cuándo se tiene que hacer eso? ¿Tú lo hiciste?
Bueno, son dos preguntas en una, ¿no? Pedir ayuda y pedir dinero. Claro. Que es un poco diferente, ¿no? Oye, me das un consejillo, oye, me das 10.000 1.000.000 pavetes. pavos. No es lo mismo. Es verdad. Pero bueno. Pero puede ser como. Oye, imagínate que me viene das un alguien. consejillo y 10.000 pavos, todo en uno ya y va. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? O le pides el consejo. El consejo está muy bien, pero tienes 10.000 pavos. Oye, me encanta esto que me has comentado. Mira, ya que estamos. El consejo que me has dado está de puta madre, pero dame algo. Bueno, pedir ayuda tienes que preguntar mucho. Tienes que preguntarle a todo el mundo y tienes que preguntar desde la humildad. Es muy importante preguntar desde la humildad. Cuando das por sentadas cosas, la cagas. Entonces, cuando estás empezando, es muy importante preguntarle mucho a mucha gente, muchas cosas a mucha gente. Y luego es muy importante filtrar esa información también, ¿vale? No todo lo que te digan, todos, tiene sentido. Pero hay cosas que sí. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora estamos con un reto muy grande en la parte cárnica en la que queremos asumir cada vez más parte del proceso y en la que sabemos que vamos a tener que hacer un esfuerzo para entender mejor aún de lo que ya lo hacemos, cómo funciona la industria cárnica. Y estamos haciendo una tournée por toda España visitando a los mejores y conociéndoles y comiendo con ellos y que nos enseñen sus instalaciones y tal, porque estamos preguntando mucho. Preguntando. Y luego sabemos que de este nos tenemos que quedar con esto y de este con esto y de este con esto, porque esa es la forma en la que te construyes una opinión. Uh-huh. También lo filtras bajo tu propio modelo. Entonces, preguntar mucho y luego elegir, saber elegir qué piezas de información son las que tienen que construir tu propia visión de la realidad. El dinero, nosotros antes de empezar, Ezequiel y yo podíamos juntar 160.000 euros entre los dos. 60.000 cada uno. Eso es el capital que pusimos en la empresa. ¿Que era toda vuestra pasta o era...? Ahorros, sí. Bueno, yo hipotequé mi casa en realidad, para ser sinceros. No hizo falta hipotecar mucho dinero, pero algo hubo que hipotecar para poder... Joder. Yo no tenía 80.000 euros por toda la historia personal que traía anteriormente y que familiarmente pues no estábamos muy bien. Pero bueno, teníamos una casa que nos podía financiar. O sea, tú hipotecaste tu casa por tu sueño. Por 100, sí. Yo hipotequé mi casa. Sí. Lo hice para poder remontar. ¿No te tembló? Bueno, miedo Porque tienes. si te vas a la mierda, ¿qué haces? Hombre, pues habrías tenido un problema, ¿no? Es verdad que era una hipoteca que estaba muy fácil de pagar, ¿eh? Quiero decir que sale mal la cosa y aún así... Te vas de camarero y la pagas, ¿no? Sí. Habría podido encontrar un trabajo que seguramente me habría facilitado pagarla. No es que tampoco dijeras, la cuota esta o ganas un dineral o no la pagas. Pues no me acuerdo muy bien ya, pero igual eran 400 euros al mes lo que tenía que estar pagando de hipoteca o algo así, ¿no? Por aquella hipoteca. O sea que bien, ¿no? Lo podías gestionar. 80.000 él, 80.000 yo. Para montar el primer restaurante hacían falta 240.000. Faltaban 80.000. Y ahí podíamos haber hecho varias cosas, ¿no? Pues ir a un banco para pedirles dinero directamente para la empresa. Pedir un consejo, pedir dinero. Y lo que hicimos fue una ronda de, en inversión, esto se llama Triple F, Family, Friends and Fools, ¿no? Entonces, gente que nos conoce, que nos quiere y que apuesta por ti. O que son gilipollas. Y que pues, están un poco locos, ¿no? Y entonces le dicen adiós a su dinero y lo que hacen un poco es mitad de un tema emocional, mitad porque... como te conocen, pues creen que vas a por lo menos a cuidar este dinero, ¿no? Y ahí levantamos 84.000 euritos entre una serie de personas pues que eran compañeros de trabajo, familiares, amigos. La que ahora es mi mujer, que ahí era novia, también puso un poquito de dinero. Sí. La jugaste ahí a muerte, ¿eh? El deal era este, mira, te lo voy a contar porque es gracioso. Y ahora ya, pues mira, ya queda un poco como anecdótico, ¿no? ¿Se lo has devuelto? Ahora te cuento. Pero sí, está todo controlado. Está todo bien, ¿no? Vale, perfecto. Tenían que poner 6.000 euros y tenían a cambio el 1% de la empresa y burgers gratis de por vida. Entonces, hay alguno que ya ha recuperado la inversión y no es con dinero, es con burgers. ¡Ey! ¿Otra vez tú aquí? Joder. Alguno que va todas las semanas ahí, ¿no? Y que yo tengo burgers gratis de por vida y ahí sí. A los demás sí que les hemos podido devolver ya lo invertido. Evidentemente ya pues hoy en total eran 80 y pico mil euros, a 6.000 por cabeza, pues ya han recuperado su inversión. Siguen siendo accionistas, tienen pues eso, el 1, el 0,5% alguno. Entonces, Ece y yo no somos el 100% del capital de la empresa, pero los otros pues son nuestros mejores amigos y gente de nuestro entorno muy cercano. Y es bonito eso. Yo creo que yo me siento muy contento de haber elegido esa forma de financiación del capital inicial, porque hemos compartido ese camino con ellos también, ¿no? Y en las malas, pues también han estado ellos cerca nuestro. Sí, y en las pero buenas te la estabas jugando. Sí.
Sí. Pero bueno, 6.000 euretes, oye, no sé. Si sale muy mal, no pierdo un amigo, seguramente, salvo que hubiera hecho yo una gestión así ya demasiado, incluso fraudulenta, si me apuras, ¿no? Pero bueno, con buena fe y tal, eso no habría. Después de eso no hemos vuelto a necesitar dinero para nada. Todo lo que es nuestra expansión, ahora tenemos 7 restaurantes y los 2 obradores, que realmente es lo más caro, la parte productiva, la hemos financiado con lo que el propio negocio ha ido generando. Entonces, hemos seguido una estrategia, más o menos podríamos llamarla conservadora a nivel financiero, en el cual ni hemos dado entrada a inversores externos, ni tampoco a financiación bancaria, digamos, para gestionar esas aperturas. Cualquier emprendimiento o el mejor momento de emprender puede que sea el peor momento vital tuyo. ¿Cómo lo ves esto? Yo tengo ahí dos visiones, Uri. Emprender, necesitas seguro problemas previos. Yo creo que haberlo pasado mal, haberte pegado una leche, que te hayan despedido de un trabajo, que algo te haya salido regular, porque es ahí donde te enfocas en resolver un problema nuevo y probablemente yo creo que lo mejor de nosotros mismos suele salir ante la adversidad, ¿no? En la comodidad es difícil que te metas en un lío muy grande, ¿verdad? Ya. Porque bueno, estás cómodo, oye, pues entonces sí que te pasen cosas malas, que tu vida se haya complicado por algún sitio, sobre todo a nivel profesional, pues es donde suelen surgir luego ideas o actitudes emprendedoras que pueden dar lugar a proyectos muy, muy bonitos. Pero sí que es cierto que yo considero personalmente, también por lo que a mi madre y a mí nos ha pasado en la vida, que emprender requiere, y esto es un poco contraposición de su situación cuando ella emprendió y de la mía, requiere un cierto equilibrio en todos los demás ingredientes de tu vida. Yo creo que tienes que tener muy en orden la parte personal, la parte familiar, la parte de salud física y mental. Entonces, ¿por qué? Porque el emprendimiento es como meterse en un ring a que te peguen de leches, ¿no? Entonces necesitas estar muy preparado para que nada te tire hacia detrás, ¿no? Para que nada te frene ahí. Yo, por ejemplo, sentí que mi momento para emprender era un momento en el que podía hipotecar mi casa, no tenía hijo, no tenía mujer, no tenía deudas de nada previo. Cuando decido montar Handry, yo tenía 30 años. Sí, tenía 30 años. Entonces, pues bueno, veía que también incluso pues que si salía mal, todavía me podía reenganchar al mercado laboral haciendo otra cosa. Entonces, creo que ese momento, con todo en orden, me permitió volcarme a muerte en lanzar el proyecto y no estar mirando hacia otro sitio, ¿no? Que es lo que te puede complicar cuando emprendes y estás sujetando con este brazo otra cosa, porque es que yo creo que esto solo sale si haces 24/7, si haces un esfuerzo muy grande todos los días y tu mente está muy, muy focalizada en ello. O sea, es all or nothing. Yo creo que sí. Vamos, al menos lo que yo he sido capaz de hacer. Yo creo que también, yo he sentido. Yo creo que el emprendimiento es all or nothing y que todo tu entorno tiene que entender eso muy bien también. Necesitas rodearte de gente que comprenda que, por muy duro que sea esto que voy a decir, que a nivel prioridad, esa empresa en sus etapas iniciales es la prioridad número 1 que vas a tener. Yo estoy al 100% de acuerdo contigo. Lo he vivido también, por ejemplo, con el podcast, que para mí también pues es un emprendimiento, una empresa en sí, en la que tengo gente que trabaja conmigo, que me ayuda, colaboradores. Y creo que esto solo ha funcionado cuando yo he dicho todo in. En otros momentos de mi vida, si me he planteado proyectos de este tipo y no los he hecho a fondo a todos los niveles, todo el trabajo, o sea, toda la mente dedicada a esto, todo el dinero que tenga que meterle, se lo meto, y bueno, y es que no tengo nada más. All in, hay que hacerlo así, si no, no sale. Y mira, pues oye, es que los podcasts y las burgers tienen algo en común, ¿no? Que es que son sectores muy competidos y en los que hay que hacerlo muy bien para tener tu hueco. Yo por eso quería hablar contigo, porque todo lo que tú nos estás hablando de tu experiencia, creo que todo el mundo se lo puede llevar a su proyecto. Se lo puede llevar a un proyecto pues como el mío audiovisual, a un proyecto también de restaurante, evidentemente, de cafetería, de tal. Y me gustaría hablar mucho de una parte que yo trabajo mucho también, que evidentemente es la audiovisual y de las redes sociales. Tú empezaste con un Instagram. Sí. ¿Cómo
food blogger o burger freak. O sea, un Instagram donde decías, estas son las mejores hamburguesas que te puedes comer del mundo. Nosotros empezamos... mi madre monta el restaurante en Sagunto, que se llamaba Singular, y yo por temas familiares me tengo que volcar a ayudarla, ¿no? Y me tengo que volcar un poco a intentar mejorar al máximo ese restaurante. Como yo ya venía siendo friki de las burgers, pues metemos burgers en esa carta. Y para mejorar la carta de burgers del restaurante de mi madre, se me ocurre irme a Nueva York a probar las 15 mejores hamburgueserías de aquel momento, seleccionadas previamente en un research de internet hecho por mí de la mejor manera posible. Y entonces le digo a mi amigo Ezequiel, hey, oye, me quiero ir a hacer este viaje. Y él dice, pues yo me voy contigo. Ah, pues sí, venga, pues nos íbamos a ir los dos. Entonces, para que los restaurantes de ese primer viaje nos hicieran más caso, o quizá alguno incluso nos medio invitara, si colaba y tal y cual, pero sobre todo para que nos contaran más cosas sobre cómo lo hacían, nos inventamos que teníamos un blog de burgers en España, y para darle algo de tangibilización y para que tuviera como un poco de veracidad aquella bolinga, creamos una cuenta de Instagram. Estoy hablándote de 2017. Que, bueno, ahora hay muchos foodies, ahora alguno había, pero no tantos, ¿verdad? Y la llamamos, al principio se llamaba Burger Pursuit, que es como ahora se llama nuestra empresa a nivel SL. Como el Trivial, pero en burgers. Y entonces la idea era que íbamos a ir subiendo ahí las fotos de las burgers que probáramos, y que luego el ranking final de ese viaje a Nueva York lo publicaríamos ahí y tal y cual. Bueno, pues eso lo hicimos así. El viaje a Nueva York vino muy bien porque subimos ya las primeras fotos, hicimos cosas. Uno de los 15 nos invitó. Muchas gracias, por cierto, desde aquí. Perfecto. A The Brazen Fox. Influencer. Influencer fake, pero influencer. Sí. Pero muchos nos contaron muchas cosas y eso nos hizo aprender mucho. Decidimos repetir ese viaje a más ciudades. Entonces, en el año 2018 y 2019 nos dedicamos a viajar por un montón de países. 22 países creo que visitamos en esos 2 años, a lo tonto. 2-3 días a cada ciudad a probar burgers como locos, 5 o 6 burgers al día, y íbamos subiendo esas fotos a Instagram, publicando rankings y demás. Cuando ya habíamos llegado a 100 burgers, cambiamos el nombre de la cuenta de Burger Pursuit a 100 Burgers, porque era la lista de nuestras 100 burgers favoritas del mundo. Entonces 100 Burgers existía como cuenta de Instagram de 2 foodies que probaban burgers antes de ser un restaurante de hamburguesas. Entonces, lo que luego hicimos para lanzar... O sea, si tú ahora te metes en la cuenta de Instagram de 100 y bajas lo suficiente en el feed, vas a ver que es la misma, no hemos cambiado la cuenta, es la misma con la que viajábamos probando hamburguesas, y ahí tienes toda la huella de todos esos viajes y demás. Entonces eso entronca muy bien con toda la historia de la empresa, que es que realmente eso no es que estuviese por ahí y tal, sino que evidentemente ha sido nuestros orígenes y nuestra forma de comunicar. La pasión, tío, que decíamos. No, totalmente, ahí está más que probada, ¿no? Y entonces... ¿Cuán importante crees para un proyecto iniciático, para un proyecto que puede tener cualquier persona en mente, empezar a trabajar desde una forma social? Es decir, abrirte un canal de YouTube, explicar tu historia, conectar con gente que conecte con tu pasión. Hemos tenido aquí en el podcast a Eric Ayala, por ejemplo, que habla de las pizzas, ¿no? Y Eric es un tío que empezó, bueno, es un obsesionado de las pizzas como tú de las burgers, contó su pasión... El canal le explotó y después abrió el restaurante. Perfecto. O sea, eso está perfectamente bien hecho, y además es que seguro que va a hacer lo que quiera en el mundo de las pizzas, Eric Ayala. Es que tú no crees que el tema es la oportunidad que tenemos en 2025 de poder crear una comunidad y después el producto, en lugar de tener que crear producto como un loco y después buscar la comunidad, es increíble. Esa es una oportunidad increíble que nunca hemos tenido en la historia, sí. Probablemente podríamos decir en la historia, ¿no? Porque antes siempre tenías que utilizar agentes que comunicaran por ti, y ahora lo puedes hacer tú. Yo creo que una cosa que es muy importante, o que a mí al menos me parece muy importante hacer, es todas las empresas, todos los productos y todos los servicios tienen su historia. Todos lo tienen. Algunas son muy bonitas, otras no son tan bonitas, pero son interesantes, y todas tienen seguro ingredientes que pueden ayudar a que el cliente de esa empresa la vea un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, contar historias, contar el origen, contar lo que pasa entre bambalinas, humanizar a las empresas, humanizar a los productos, humanizar a los servicios, creo que es una grandísima estrategia. Total. Para conectar mejor con tus clientes y con tus usuarios. Y eso es algo que en redes sociales podemos hacerlo muy bien,
podemos hacerlo en más sitios, pero en redes sociales desde luego lo podemos hacer muy bien. Pero para hacerlo, y ese sí que es un consejo que yo daría, nosotros, por ejemplo, durante los primeros, te diría 2 años, nadie tocaba el Instagram de 100 que no fuéramos Ezio y yo. ¿Por qué? Porque no confiábamos en agencias, no, porque lo que queríamos era contar la historia lo más humanamente posible, lo más desde nuestro punto de vista posible, y entonces con lo que el usuario estaba conectando era con una persona que estaba al otro lado. Es que tú te enamoras de las personas. Sí. Tú conectas con las personas y después con la marca. Y yo creo que eso es muy importante. Cuando mucha gente me pregunta, oye, ¿y cómo hago para contar mi historia si soy fontanero? Pues si eres fontanero, al final tendrás unas herramientas que utilizas que son a lo mejor mejores que los demás, o tendrás un servicio que será mejor que los demás, o a lo mejor eres más simpático que los demás. O te pasarán anécdotas en tu día a día que seguramente a la gente le encantaría conocerlas. Totalmente. Algunas de ellas, ¿no? Entonces ahí puedes jugarla. Si tú tienes una habilidad de comunicación y la puedes contar, y tampoco hace falta que hagas el gilipollas en TikTok, puedes hacer muchísimas otras cosas. Hay muchas formas de hacer esto. Y la gente podrá conectar contigo más que con la competencia. Totalmente. Eso es algo que cuanto más lo trabajes en tu proyecto, yo creo que te va a rendir muy bien a nivel capital conversacional y a nivel un poco valor de la propia marca también, ¿no? Yo creo que eso es súper, súper, súper importante, y nosotros lo hemos mantenido. De hecho, hacemos cosas en Instagram que es que cualquier profesional del marketing, cualquier profesional de la comunicación dirían: madre mía, esta chapuza, no sé qué, esto no tiene ningún sentido. Y es verdad, es que son muchas veces chapucillas, pero son chapucillas muy auténticas. Que conectan con la gente. Sí, entonces eso, pues es verdad que a veces te curras a sacar un vídeo, un reel, no sé qué, una foto y tal, y tiene un impacto pequeño, y luego haces una chorrada en la que estás contando algo muy básico, pero ha quedado como muy cercano y tal, y ahí de repente la comunidad explota y empieza a reaccionar a saco, ¿no? Porque también yo creo que las redes sociales nacieron como una herramienta de conexión entre personas, luego las marcas nos hemos metido ahí a marear y estamos metidos en los feeds y en los algoritmos de todo el mundo, pero lo que seguimos queriendo ver los usuarios de esas redes sociales es a personas. Uh-huh. Oye, volviendo al tema de la marca, ¿por qué en España no podemos brandizar, paquetizar, poner de moda un producto como la paella y que sea un producto tan internacional como la pizza? ¿Por qué no podemos llevar el jamón a que sea algo súper cool? ¿Por qué no podemos, en lugar de beber Jägermeister y pensar que es muy guay, beber ratafía? ¿O por qué nos vamos a un ramen antes de irnos a comer un cocido madrileño o una escudella? Te lo digo en serio, porque... Flipa lo del ramen versus el cocido. No, porque es que el otro día no sé con quién hablaba que mi madre, o no sé, con una persona mayor que me decía que lo del ramen es como la escudella, ¿no? Mi mujer se pone un huevo duro en el cocido y me dice que es hecho ramen. Y digo, pero ¿y si eso es un cocido con un huevo? ¿Verdad? Claro, pero vas a un restaurante de ramen y no paran de abrir restaurantes de ramen y no abren restaurantes de escudella. Para que nos hagamos una idea, o de cocido. Bueno, es una grandísima pregunta. Yo creo que una cosa que no hacemos nada bien por aquí, por estos lares, es vendernos. En general, no nos vendemos bien y no nos valoramos suficientemente bien también. Entonces eso se aplica a muchas cosas dentro de lo que es España y de lo que son los productos y las empresas españolas. Tenemos una historia, una calidad en muchos sectores y en muchas cosas, y medio mundo quiere vivir aquí y visitarnos y demás, y no somos capaces de valorizar todo eso, ¿no? Es como que siempre nos hemos visto como así, con esa ironía que tenemos muchas veces, ¿verdad? Sí. Yo creo que todo eso viene un poco de ahí, de que no somos tan buenos vendiéndonos como otros que hacen muy bien esa parte de... ¿Italia? Bueno, no quería entrar en esa parte. ¿Cuántos seguidores italianos tienes? No, de momento ninguno, pero... Quiero seguir pudiendo ir a Roma y tal. Sí, no, era bien. Si me flipa todo lo italiano. Pero son un ejemplo. En eso son un ejemplo. Pero ¿por qué nos tomamos un Aperol Spritz y pensamos que es guay y un... Bueno, ahora hay esta cierta... Y creo que nace mucho en Madrid, en Barcelona, en Valencia también, pero el hecho autóctono, ¿no? Pues lo cañí, el vermú, las latas, ¿no? De conservas, las Gilda, el típico sitio, el Barbocata, ¿no? Estos bares que como que se han puesto como hiper de moda. Y están intentando resurgir, ¿no? Recuperar esa esencia de lo de aquí, ¿no? Yo creo que eso está muy bien. Yo creo, y una de las cosas que más rabia me da con esto de, por ejemplo, los italianos es
que el prosciutto sea más famoso en muchos países que el jamón ibérico. Es una cosa que no puedo llegar a comprender. Es increíble, pero mira, pues oye, ocurre, ¿no? También te digo, en algunos aspectos no está mal pasar desapercibido y quedarse, ¿no? Yo muchas veces pienso, ostras, el día que el mundo sepa lo buena que es la carne española, yo voy a dejar de comprarla al precio que la compro y voy a tener que pagar el triple por ella, ¿no? Entonces, bueno, pues no está mal que algunas cosas nos las quedemos para nosotros mismos y las disfrutemos también. Y culturalmente, ¿crees que ahora mucha gente está pensando, y lo digo desde un punto de vista también empresarial, porque cuando tú y yo somos más o menos de la misma generación, tú eres más joven que yo, pero si a ti te dicen que a los 35 o 40 vas a ser camarero, tener un restaurante, ¿no pensabas que era una profesión que a lo mejor podía ir muy, muy dispar a lo que tú querías ser? Trabajar en un fondo de inversión, trabajar en una multinacional, y ahora todas estas profesiones vuelven a estar como de moda y mucha gente dice, pues vamos a abrir un bar súper guay, o vamos a abrir una cafetería y vamos a poner café, y es un café hiper guay, y me siento como muy, muy, muy orgulloso de ser barista, ¿no? Todas esas cosas. Bueno, yo creo que se está dignificando o redignificando mucho cierto punto de lo que es la hostelería, porque seguimos teniendo que luchar contra una imagen que yo creo que no se adecua a lo que hay a día de hoy. Una imagen un poco anticuada del sector, con ese bar de la esquina que cobra en negro y paga 600 euros a una persona por 50 horas. Eso ya no es lo que es habitual en el sector. Creo que hay una generación nueva, como tú muy bien ejemplificabas, de emprendedores y de proyectos que están cambiando mucho esas reglas del juego. Y yo tengo que romper una lanza a favor de la hostelería. Yo he sido camarero, yo he sido cocinero, yo he sido pase, yo he fregado en restaurante, yo he hecho un poco todo lo que son los puestos de base. Y tengo que decir que, aunque es duro y los horarios son difíciles, porque al final, como decía antes, ¿no? Ganas dinero cuando los demás se lo pasan bien, es muy divertido. Yo creo que es uno de los trabajos más divertidos que hay. Yo he trabajado en la hostelería también, he sido camarero. Me encanta, por ejemplo, ser camarero. Me parece una profesión divertidísima. Si te gusta relacionarte con la gente, evidentemente que eso es importante. Pero dentro de ahí... Y estás bien, y si estás bien pagado, y si no te explotan, y si estás en un restaurante... Eso está bien, como profesión como tal, es muy divertida y está muy bien. Y luego es una profesión muy social. Sí. Que a personas como pues, los latinos que somos, ¿no? Nos viene muy bien también esa relación social. Yo creo que el tiempo, por ejemplo, se pasa volando cuando tienes faena en una cocina o en un tal. Y a mí eso es una cosa que me hace muy, muy feliz. Cuando trabajaba yo en el fondo de inversión que trabajaba antes de montar 100, era feliz, cobraba un buen salario, tenía un gran horario, el trabajo era maravilloso. Luego me voy a ayudar a mi madre al restaurante o un restaurante de un pueblo a cobrar 1.000 euros y hacer un poco de todo. Y yo me recuerdo a mí mismo más feliz en eso que en lo otro. ¿Por qué? Porque y ganabas el triple. Sí, exacto, ganaba mucho más en lo anterior, pero era muy feliz, me lo pasaba muy bien. Es un trabajo muy de equipo también, que eso es una cosa que despierta muchas cosas muy, muy buenas en las personas, ¿no? Trabajar en equipo, relacionarte con gente y tal. Pues a mí me encantó y todavía a día de hoy, por ejemplo, a veces echo de menos estar más metido en esa parte. Ya no puedo porque tengo que hacer otras cosas dentro de la empresa, pero me encantaría seguir atendiendo a clientes en una sala y sirviéndoles, porque de verdad que me parece una cosa muy divertida. Y otra cosa que toca un poco con lo que has dicho, este tema de las profesiones a las que aspiramos y que luego, no, esto es glamuroso, esto no es glamuroso, esto está bien, esto está mal. Estamos en un momento en el que están faltando algunos oficios en España que cuestan de encontrar y que ya no hablamos aquí de hostelería, hablamos de otras cosas. Hablamos de electricistas, hablamos de pintores, de carpinteros. Joder, carpintero me parece una profesión preciosa, pero sí es que hay gente cuyo hobby es el bricolaje, ¿no? Y faltan carpinteros en España, y los carpinteros que hay que son un poco buenos están ganando un dineral absoluto. Y yo creo que ahora hay una oportunidad también de tratar tu negocio como un negocio digital o como un negocio tecnológico. Es decir, tú tienes un restaurante, pero es un negocio más parecido a una startup que a un restaurante, ¿o es más un restaurante que una startup? ¿100? Sí. Es un mix. Yo creo que es un mix. Nosotros nunca nos hemos considerado restaurante. De hecho, a los restaurantes de 100 les llamamos tiendas,
porque nosotros estamos tan focalizados en las burgers como tal, que casi como, y en toda la parte productiva previa, en ese hacer el pan desde cero cada mañana, amasando, divisando, horneando, de ese picar la carne, ese elaborar cada ingrediente, que nos consideramos casi como una especie de fábrica de burgers que luego tiene tiendas propias. ¿Vale? Eso es un poco la forma de pensar que tenemos. No somos muy restaurante en ese sentido. Y luego sí que tenemos una parte muy importante digital, que eso es más Ezequiel que yo quien la lleva, porque él venía de un e-commerce que era de él, había montado un e-commerce de artículos audiovisuales antes de fundar la empresa, y tenemos un 54% de nuestra facturación ocurre fuera de los restaurantes. Qué bestia, tío. Sí, entonces ahí tenemos pues nuestra propia app, nuestra propia web, nuestro propio sistema de delivery, también evidentemente mucha parte de temas digitales relacionados con vender en Globo, vender en plataformas y demás. Entonces ahí somos muy startup. Hay mucha tecnología detrás de todo lo que es 100 también. Tuve la oportunidad, y lo he contado varias veces en el podcast, de hablar con Bernardo Hernández. Bernardo sí. fue el primer español que trabajó en Google, siendo product manager de Google Maps Worldwide, un tío que ha fundado Idealista, 20, etcétera, ¿no? Y él decía, Uri, todo lo que se pueda digitalizar en un futuro se va a digitalizar. Todo lo que se pueda y más. Y ahora con la IA ya no te quiero ni contar el nivel de... O sea, ya los seres humanos vamos a pasar de ser un elemento productivo, nosotros mismos, a ser controladores de un elemento productivo que serán esas IAs y demás. Mira, en el mundo de la hostelería hay dos cosas muy claves, por ejemplo, relacionadas con esta digitalización. Uno de ellos es, ya está más que demostrado que con sistemas digitales de pedidos como los que tienen McDonald's, Burger King y demás, con las pantallitas, el ticket medio sube, no baja. Sube. Sin camareros, gente. Sube. Yo creo que puede estar relacionado con ese tema de que te sientes culpable si haces un poco el gordo cuando pides, pero todas ellas tienen demostrado que eso es así y que la experiencia de usuario no cae encima. O sea, que el cliente se siente muy cómodo ya diciendo, yo me lo guiso, yo me lo como y tú cocíname y ya está. Entonces, en la hostelería hay una tendencia muy clara a la reducción de la cantidad de personas que trabajan en atención al público. Eso es así. Y la otra que es muy, muy importante también es todo lo que tiene que ver con el delivery. En los próximos años, y más bien décadas quizás, acabaremos, y esto no es tan rayado, esto es algo que va a pasar, viendo que el transporte desde los restaurantes a las casas de las personas tendrá como mínimo partes en las que no lo hará una persona. Robots. Sí, eso va a ser así. Bueno, en Miami hay como unos robots que van por la calle. Ya hay varias pruebas y hay varias startups ahí que están como lanzando ese tipo de cosas. Tiene bastante sentido además que eso exista y que acabe siendo así. Así que creo que todo en general va a tender hacia esa línea y que nosotros vamos a tener un poco que reciclarnos. A mí me da miedo. Yo tengo... Nos vamos a la mierda, Yo Alex. tengo 36 años y te juro que no tengo ni puñetera idea de IA, ¿no? Entonces digo, joder, dentro de 20 años, ¿qué voy a hacer, no? Me voy a tener que hacer algún cursillo o algo para... No tienes ni idea. No tengo ni idea de ella. Bueno, a ver, lo básico. ChatGPT, sí, ¿no? ChatGPT, alguna cosita de estas que haces bromas con los colegas también de audios y tal, pero poco más. Pero me tengo que poner, Me tengo que poner porque esa es una revolución muy grande y desde luego que va a cambiar por completo el panorama laboral de los países desarrollados, ¿no? Los países más tecnológicos. Uh-huh. Oye, hablemos de McDonald's. Vale, me gusta. Sí. ¿Has visto la peli de El Fundador? El Fundador. Qué película, tío. Muy buena, ¿eh? Me encantó. Sí, a mí también. Yo no me esperaba mucho, ya hace tiempo, de la peli y tal, pero brutal. Yo pensaba que iban a ser precisamente porque, no sé, o sea, digo, bueno, igual McDonald's ha tenido algo que ver en esta producción, más laxos con lo que Ray Kroc hizo en su día y sin embargo le meten caña a Ray Kroc, ¿no? O sea, como muestra muy claramente cómo él... pues más o menos como que les medio arranca a los hermanos McDonald el negocio de las manos, ¿no? Uh-huh. McDonald's es una empresa a la que admiro muchísimo desde todos los puntos de vista posibles. Creo que es una empresa... ¿La has estudiado? A muerte. Mucho, sí. Como un loco, ¿no? Sí, enfermizo. Sí. Mira, McDonald's es la única empresa que, al menos en mi humilde opinión, ha sido capaz de hacer el modelo de la franquicia bien de verdad.
Es decir, Porque que tú tienes funcione. como pánico a la franquicia, ¿no? Yo tengo un pánico increíble. Yo creo que franquicia es igual a caos total, al menos para nosotros. Sí. Y hay muchas historias de terror de franquicias españolas y demás. Es muy difícil ese modelo. Solo puede salir bien si lo haces a lo McDonald's. Yo no sé si esto es verdad o leyenda urbana, pero yo te la cuento, ¿vale? Hace unos años, hace 5 años, cuando estábamos empezando 100 en ese modelo de preguntarle muchas cosas a mucha gente, una de las entrevistas o visitas que tuvimos fue con un franquiciado de McDonald's. ¿Vale? Y nos contó que para poder ser franquiciado de McDonald's tienes que tener los siguientes ingredientes. Lo primero, tienes que tener 1 millón de euros en tu cuenta del banco, que además no te los puede haber prestado nadie. Es decir, no vale ir a un banco a decirle, oye, préstame 800.000 porque yo tengo aquí 200.000. No te aceptarán. Tienen que ver McDonald's que como que ese millón es tuyo y no hay que devolvérselo a nadie. Por tanto, tienes que ser rico, literalmente, para montar una franquicia. Millonario. de McDonald's, ¿vale? Claro, entonces esto ya tienes ahí como un ingrediente. Y el otro es que, siendo ya rico y teniendo 1 millón de euros en la cuenta del banco, te tienes que formar tú personalmente en McDonald's y te tienes que hacer todo un recorrido por distintas tiendas a freír patatas, ¿En serio? a planchear El millonario. carne, a tostar pan, el delivery, a estar en Macauto, El Macauto. a estar en el Macauto, a estar en caja tomando nota a clientes y tal y cual. Creo que también tienes que hacer una parte formativa con ellos a nivel más clases teóricas y tal. Es decir, requiere un esfuerzo titánico en lo personal. Es como sacarte unas oposiciones. Claro, ¿qué pasa? Que al otro lado de esa inversión de 1 millón de euros que nadie te ha podido prestar y de ese esfuerzo formativo tan grande, hay un modelo que está aprobadísimo, pues que te va a dar una rentabilidad y que ¿Seguro? está contra... Yo creo que sí. Yo no he escuchado nunca a un franquiciado de McDonald's quejarse. ¿Y te dicen cuánta rentabilidad te van a dar? Ahí no llego. Creo que depende mucho de cuánto tire en la zona El sitio donde que estés. tengas o tal. Sí que luego también sé que suele intentar, cuando ya hay uno que funciona bien, un franquiciado que funciona bien, intentan dejar que coja alguna tienda más y que tengan varias para que así mejoren y tal. Pero joder, me parece muy interesante ese combo de estar muy bien equipado, ser una persona pues, que seguro ya ha tenido que tener algún tipo de éxito profesional para tener esa capacidad de inversión, con esa capacidad de sacrificio a la hora de poderlo montar. Y si no, aquí usted no entra, ¿no? Y pues por eso creo que está muy bien montada como franquicia. No es una cosa que ellos vendan, sino que la gente pues probablemente se pegue por tener eso, ¿no? ¿Y la hamburguesa? Ostras, estás tirando ahí, ¿eh? Venga, tío. Pues fíjate, igual te sorprende, pero soy muy fan de las burgers de McDonald's. O a lo mejor no te sorprende, siendo lo friki que soy con las burgers. Yo la hamburguesa que más he comido en mi vida es la triple cheeseburger de McDonald's. Y de hecho, sí. Triple cheeseburger. La triple cheese de McDonald's, soy un fan absoluto de ese sabor. Me encanta, me encanta. Lo amo. Desde pequeño siempre fui más de McDonald's que de Burger King. Ahí siempre hay como dos bandos, ¿no? O eres de McDonald's o eres de Burger King. Yo soy de los que son de McDonald's y no he abandonado ese fanatismo. Lo sigo amando. Sigo pidiendo McDonald's a casa de vez en cuando. Es la única burger que como en España, que no sea 100. ¿No has probado ninguna otra burger? No. En España no las Ni de probamos. vicio. No. Ni de nadie. Y no es por nada, que seguro No que me engañes, Te lo prometo, como lo escuchas. Te lo juro. ¿La única hamburguesa que has probado es la tuya? En España sí. Fuera cientos, pero en España sí. Esto lo hacemos, o sea, nos ponemos esa barrera, Ece y yo, adrede, como una herramienta de protección de no dejarnos influir. De la bazofia, ¿no? No, que va. No, para nada. No. No, sí. Además, aunque no las hemos probado, sabemos que hay muchas que lo hacen increíblemente bien, ¿no? O sea, creemos que el nivel de burgers en España es acojonante, ¿eh? Eso vaya por delante y hay muchos que lo hacen muy bien. Nosotros no las probamos para no dejarnos influir. ¿Por qué? Porque en un sector tan atomizado y tan competido como es el nuestro, tú tienes que no ser mejor ni peor, sino diferente. Es muy importante que seas diferente. Entonces, a poco que te dejes llevar por ver qué está haciendo el de al lado, pues seguro que de forma consciente o inconsciente vas a acabar pareciéndote un poquito más a él. Entonces, no queremos que nos pase eso y decir, uy, esta salsita, uy, ¿no? Y entonces al final acabar siendo como los demás, mejor no. Eso es lo que estamos intentando que no nos pase.
¿Tú sabes quién es Dick Fosbury? Bueno, a ver, voy a decir que no. Porque me lo contaste el sábado. Pero voy a decir que no y así me lo cuentas, Vale, ¿no? pero la historia es... Sí, la historia es increíble. Lo de el primero en saltar hacia atrás en el salto de altura en los Juegos Olímpicos, ¿no? Exacto. Dick Fosbury, que hemos hablado mucho en el podcast, el primer saltador de altura que saltó hacia atrás, hasta entonces se saltaba hacia adelante, y él hizo algo diferente a su competencia en la innovación, ¿no? A partir de entonces todo el mundo salta hacia atrás y él ganó la medalla de oro y todos los saltadores saltan así porque es más eficiente, pero la innovación dentro de la empresa, cualquier startup que tengas, un podcast, una idea, es clave, es básica. Fundamental. Y no solo se trata de reinventar la rueda o de inventar la rueda. Muchas veces se trata de traer cosas que funcionan en otro mercado a tu mercado. O de hacerle solo una pequeña mejora. Nosotros en realidad yo creo que solo somos eso, somos importadores de ideas. De ahí también que no probemos otras hamburguesas españolas, porque intentamos que lo que traemos venga de otro sitio. Entonces, una parte del éxito de 100 como proyecto ha sido que hemos sido capaces de capturar mucho conocimiento de otros países y juntarlo y traerlo aquí, donde cuando nosotros nacimos pues no había tanta gente haciendo las cosas que hacemos con las burgers. Totalmente de acuerdo en ese punto, y creo que precisamente para mantener esa capacidad de innovación tienes que primero ser muy experto en lo que haces, pero también si vas a mirar a alguien, mira a alguien que no esté muy cerca tuyo, ¿vale? Para que así esas ideas sean más diferenciadoras y te mantengas más fresco, ¿verdad? En cuanto a en qué estás pensando para tu mercado. Me encanta hablar contigo, Alex, y esto es una charla que ha surgido de fortuitamente encontrarnos en Valencia, en Marina de Empresas, donde tú has estado trabajando, de donde tú eres, de Valencia. No hay nada comercial aquí, ni tú me lo has pedido ni yo te lo he pedido. Y creo que es muy inspirador tener a alguien que sea el número uno en algo, tú y tu equipo, tú y tu marca, y que sea de aquí de España, que también todos los que estemos viendo nos podamos inspirar de tu historia, pero sé que es una historia que sale desde algo difícil y me gustaría, si quieres, entrar en ello. Sí, claro. Ahora ya que ha pasado tanto tiempo lo puedo contar. ¿Qué te pasó? Tampoco quiero que nos des muchos detalles si no quieres, pero ¿qué te pasó para emprender el proyecto de tu vida? Bueno, lo que me pasó y lo que voy a contar ahora, sin ello no habría emprendido, por tanto, y no existiría 100. Por tanto, también es interesante que se conozca. Y yo creo que es interesante también hablar de ello por dar visibilidad a la realidad que hay mucho más allá del ruido que pueda suponer que ahora te den un reconocimiento como el de mejor burger del mundo o que la empresa vaya bien o lo que sea. Yo soy hijo único de una familia normal, en el que mis padres tenían trabajos buenos. Mi padre trabajaba en BP, mi madre en la Feria de Muestras de Valencia. Pero sí que por el trabajo de mi padre nos mudamos. Nosotros no somos de Valencia originalmente, somos mi madre de Valladolid y mi padre de León. Y entonces vivíamos solos los tres en Valencia. Mi niñez, mi adolescencia y demás, pues es criarme con mis padres sin ver ni tíos, ni primos, ni abuelos, ni nada por el estilo. Me voy haciendo mayor y entro a la universidad y demás. Hasta aquí todo fenomenal. Incluso empiezo a trabajar y hasta aquí todo más o menos bien, aunque es verdad que todavía cuando estaba en la universidad, mi padre, que tenía en aquel momento, yo creo que tenía 53, 54 años, le diagnostican Alzheimer. El Alzheimer, bueno, pues es una enfermedad, yo creo que de las más duras que existen, porque daña mucho al entorno del enfermo y no solo al enfermo también, porque se convierte luego en un tema muy complicado de gestionar. La llaman la pandemia del siglo XXI porque está en ascenso. Yo creo que tenemos que, aprovecho para meter la cuñita de hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar la mente, el estrés, la ansiedad están muy relacionados con el desarrollo del Alzheimer. Pero aún así, todavía a día de hoy no es tan habitual que pegue tan pronto en cuanto a la edad, ¿no? Hay casos, pero no son tantos. 53. Sí, es muy pronto, claro. Es que entonces ya cuando estás empezando con la enfermedad, pues ya tienes pérdidas de memoria, deterioro cognitivo y demás. Mi padre tuvo que evidentemente dejar de trabajar y se convirtió en una persona dependiente. Mi madre siguió tirando del carro.
Llegó la crisis financiera y en la feria de Valencia pues hubo varios EREs y demás y mi madre acaba saliendo en uno de ellos. Entonces mi madre decide, con los ahorros de la familia, montar un restaurante en el puerto de Sagunto que se llamaría Singular & Co. Y que ella gestionaría, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay un emprendimiento familiar en el que todos los ahorros que se habían conseguido durante toda una vida de trabajo de dos personas que además habían partido desde cero, se ponen en juego para esto. Mi madre es una persona muy valiente y muy trabajadora. Es un ejemplo a seguir en ese sentido, ¿eh? Yo creo que hay que estar muy, muy loco para hacer lo que ella hizo y tener mucho empuje para empujar lo que ella empujó. Pero básicamente mi madre pretendía o quería ser la gestora de ese restaurante y también cuidar a mi padre con todo el problema del Alzheimer. Son dos tareas 24/7 y por muy súper heroína que seas, pues oye, imposible. No puedes con todo, ¿no? Entonces empezaron a llegarme inputs. Yo tenía ahí mis propios planes, como siempre, como muy friki de Estados Unidos y demás. Pues yo tenía la idea de irme a vivir allí y demás en aquel momento. Yo tenía este trabajo en el fondo de inversión en el que era muy feliz. Pero me empiezan a llegar muchos inputs de, oye, esto no va bien, el restaurante, todo, ¿no? Help. Houston, tenemos un problema. No, ayuda, tal. Entonces, ahí llega un momento en el que me toca, tomar la decisión de dejarlo todo, toda la carrera profesional que yo había ido teniendo para todo lo que había estudiado, abandonar mi trabajo, abandonar un poco mis planes personales para irme a ayudar al restaurante, porque la situación era muy crítica. Cuando llegué al restaurante, pues íbamos muy mal de pasta, sinceramente, muy, muy, muy mal, a nivel que las nóminas de ese mes pues no las podíamos pagar, básicamente, prácticamente. Y también a nivel personal y familiar, pues estábamos muy patas arriba, porque todo era una mezcla de situaciones complicadas. Qué barbaridad. Entonces, una realidad, perdona, Alex, que muchos de los que estén escuchando el podcast pueden sentirse conectados a ella porque la están viviendo en este momento. Y creo que es interesante escuchar sí. cómo acaba todo esto. Sí. Una época que pues fue muy, muy dura. Yeah. Pues como hijo único también no había muchas más personas y con una familia tan lejana en la parte de lo geográfico no había mucho más de quién tirar. Entonces ahí pues tuvimos que echar el resto, mi madre y yo, ¿no? Para sacar adelante un negocio que no estaba funcionando y para cuidar a mi padre, que cada vez pues el Alzheimer es una enfermedad degenerativa que cada vez se pone más chunga. O sea, empieza mal, pero es que las etapas ya más finales ya son absolutamente tremendas, ¿no? Difícil. Muy difíciles, muy difíciles. Bueno, entonces ese es mi debut en todo lo que tiene que ver con la hostelería o los restaurantes y también en lo que tiene que ver con el emprendimiento como tal, porque ahí fue cuando pude empezar a tomar decisiones sobre un negocio que no era mío, pero que como estaba muy relacionado con él por muchos motivos, pues pude ir tocando cosas de, oye, pues mira, el equipo lo vamos a cambiar así, el marketing así, el producto así. Metimos más prioridad en la parte de las burgers y tal. Y esa época debería haber sido una época muy triste, porque debería haber sido una época muy difícil, muy dura, muy, muy complicada, y la recuerdo como una de las más felices de mi vida. Y todavía a día de hoy sigo sintiendo eso. ¿Por qué la recuerdo tan feliz? ¿Casi más que ahora? Es una gran pregunta, ¿eh? Puede que sí, sinceramente. Yo creo que fue muy, muy bonita esa época. Coincide también que conocí a la que ahora es mi mujer y tal, entonces como que todo... Ya, todo era en ese momento. Los recuerdos son muy bonitos, pero, claro. Pero bueno, conseguimos darle la vuelta a ese negocio. Yo me sentí muy útil, que eso también creo que eso es increíble, sentirme útil y sentirme útil para con mi familia, para con mi madre, para con mi padre y demás. Uh-huh. No tenía un duro, era muy chungo, no libraba prácticamente ningún día, hacía de lo que hacía falta hacer, pero además creo que ahí descubrí algo que la vida no me había puesto delante de ello nunca antes, que era que en el fondo dentro de mí había un emprendedor. Yo creo que yo no estaba hecho para trabajar por cuenta ajena, ni para opositar, ni tal, sino que creo que parte de esa felicidad venía de esa capacidad para tomar una decisión que tuviera un impacto y que eso luego fuese lo que hiciese que fuésemos mal, bien, regular y demás. Las ganas de solucionar problemas. Sí. Eso que siempre además me había llevado a meterme en muchos side projects en mi vida. Hemos estado metido en muchas cosas de deporte, de música, no sé qué. Siempre estaba buscando cosas que hacer más allá de los estudios o del trabajo. Aquí fue la primera vez que no era un juego. Aquí era en serio, ¿no? Con todo el tema del restaurante. Mi madre... Y me sentí muy feliz por eso, porque conseguí en muy pequeñito pues, que empezase a funcionar
En esto duró 9 meses, este periodo que estuve 100% focus en eso. El restaurante luego empezó a funcionar bien, ya generaba algo de dinero, el equipo estaba asentado, el producto era bueno, el feedback de los clientes era bueno y demás. También con la parte de mi padre pues conseguimos un poco profesionalizar un poco más sus cuidados gracias a que estábamos mejor en la otra parte y como que la familia se quedó más establecida, ¿no? Esos son los orígenes de 100 en realidad. Tío. Sin eso no habría existido luego todo lo que vino detrás. Qué situación, ¿eh? De la necesidad. Sí, pero creo que esas cosas son las que luego hacen que funcionemos, ¿no? O que yo siempre le digo, sobre todo cuando hablo a veces doy alguna clase en alguna universidad o cosas así a gente pues más joven, de 20 años, 22 años, 18 años, cosas así. Y cuando eres tan joven tienes mucho miedo a los problemas, tienes mucho miedo a que te vaya mal, a que te deje la novia, a que se enfade un amigo, a suspender un examen. Y yo lo que me he dado cuenta con la experiencia, y yo era así, yo era 100% así. La experiencia, la vida lo que me ha enseñado es que siempre que me ha pasado algo de eso, algo muy malo, detrás de eso muy malo había algo muy bonito, incluso más bonito que lo anterior, ¿verdad? Entonces, quizá porque también esos puntos más duros de la vida son los que te enseñan a cambiar y a dar la mejor versión de ti mismo, pero un poco lo que siempre les digo es no tengáis miedo al fracaso, a pasarlo mal, a sufrir. Esto es bueno, está bien, tiene que formar parte de la vida y además detrás de eso seguro que os espera algo muy bonito y muy tal. Y fíjate, pues detrás de aquellos inicios míos en el mundo de los restaurantes y de las burgers, como fue el restaurante de mi madre, pues mira lo que ha venido detrás, ¿no? Han venido cosas muy, muy bonitas para mí en la vida y que sin ello no, vamos, es que yo sin aquello ahora estaría trabajando para alguien en algún país del mundo y no habría hecho una burger en mi vida. Y probablemente me estaría preguntando, ¿y si? Hay que también poner muy en valor, y me gustaría hacerlo ahora, Uri, la cuña un poco de las madres trabajadoras y las madres emprendedoras y demás. Yo creo que mi madre es un ejemplo a seguir de todas. Así que una parte muy importante del éxito de 100 se lo tenemos que deber a ella y a lo loca que estuvo de liarse con 50 y pico años y su marido enfermo, de coger sus ahorros y meterlos ahí en un restaurante. ¿Te emocionas? Sí, me cuesta no emocionarme incluso todavía a día de hoy con esto. Alex, ha sido un placer conocerte, ha sido un placer que nos cuentes tu historia, ha sido fantástico que también tengáis este reconocimiento a nivel mundial y que sea además compartido, ¿no? Con todo tu equipo. Estamos en Barcelona. A ver si pues también abrís una hamburguesería por aquí o algo, ¿no? Mira, te voy a hacer una promesa. Venga. Ya que estás aquí en Barcelona. Vamos. No sé si es la que esperas. Te prometo que si algún día abrimos en Barcelona, ¿sí? Será porque estamos 100% convencidos de que las burgers que podamos hacer y vender aquí estén igual de ricas que las que hacemos a día de hoy. Y si vemos que eso no es posible, no abriremos en Barcelona. Muy bien. Eso sí que te lo prometo. Perfecto. Que si algún día ves 100 en Barcelona será porque va a ser el 100 que nos ha traído hasta aquí y que nos ha traído este premio y que tiene un producto tan rico como el que tiene ahora. Claro. Esa es la promesa que puedo hacer. Eso está muy bien también para que la gente pueda pensar que si no eres capaz de continuar o de hacer algo que a pequeña escala estés muy orgulloso de ello, no lo hagas. Y que yo... No es que eres más la manga o la mano que la manga. Y que yo personalmente, luego no sé si todos los empresarios se sienten así o no, yo seguro que me siento así. Si yo no estoy orgulloso del producto y del servicio que estoy dando, yo no seguiría en la empresa. Entonces, si algún día nos pasa que eso ocurre, que digamos, ya no somos capaces de dar un producto que nos haga sentirnos orgullosos, dar un producto que este friki de las burgers considera una gran hamburguesa y que va a seguir enamorando a otros frikis de las burgers, nada, desescalaremos hacia abajo, haremos lo que haya que hacer, pero no estaremos. Ha sido un placer, Alex. Igualmente, Uri, ha estado muy a gusto. Gracias por venir. Gracias, tío. Gracias.